Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos en contacto con Rodrigo Alonso de Ansafe Capital. Rodrigo, ¿me estás escuchando? Así es, Pedro. Buen día. Buen día. Bueno, te agradecemos como siempre la salida al aire aquí en estilo RPM y en el Canal 5 y en la FM 89.5. Eh, Situación complicada, me parece, de vuelta con el tema del COVID y situación que me parece que los docentes ya vienen planteando esto desde hace rato con respecto a esta semipresencialidad, no sé, lo que la verdad que me deja mucho que desear. Quería saber, bueno, la opinión de ustedes, cómo están hablando, trabajando, viendo cómo se puede hacer, porque parece que hay una obsesión en el tema de esta presencialidad. Yo digo tanto de la ministra como del gobernador también, no sé, pero me parece que es algo obsesivo ya. Bueno, a ver, en primer lugar, agradecerte a vos la posibilidad de poder tener este contacto, que, que bueno, por una serie de actividades no lo pudimos hacer antes, pero que me parece muy importante que podamos, por lo menos, compartir opiniones sobre lo que estamos visualizando. Nosotros, en primer lugar, creemos que la presencialidad, que es lo que venimos sosteniendo siempre, la presencialidad para el acto educativo es central. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje es importante la presencialidad para poder sociabilizar, es importante ese cara a cara, poder estar con nuestras alumnas, con nuestros alumnos. Ahora también nosotros entendemos, Pedro, que la presencialidad nunca puede ser a cualquier costo. Y este me parece que es el primer dato. Y cuando hablamos que la presencialidad no puede ser a cualquier costo, estamos hablando de que tiene que haber condiciones. Tiene que haber condiciones. Si yo te digo que en el departamento de la capital hay escuelas que todavía no comenzaron la presencialidad porque no tienen condiciones edilicias, está claro que una condición para la presencialidad es tener edificios acordes. Si hay escuelas que todavía no comenzaron la presencialidad porque le faltan asistentes escolares, le falta personal para limpiar los establecimientos educativos, incluso en una etapa como la que estamos atravesando, en donde la limpieza es fundamental. También tenemos que decir que la presencialidad está ligada no solamente a la infraestructura, sino también a que estén todos los cargos necesarios. Y también nosotros sostenemos que la presencialidad está ligada con lo que pase con la situación sanitaria en general. Y me parece que este es el tercer dato, ¿no? Las condiciones para la presencialidad tienen que ser las edilicias, tienen que ser la creación de cargos, tiene que haber condiciones saludables, pero también tiene que haber una situación sanitaria que lo permita. Y nosotros estamos poniendo la mirada en esa situación. Nosotros, volviendo a destacar que sostenemos que la presencialidad es sumamente importante, también nosotros entendemos que hay que poner la mirada en lo que está pasando afuera, en lo que está pasando en la sociedad. Y más, Pedro, en la escuela, que la escuela es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Cuando muchas veces nos preguntaban, ¿hay casos confirmados en las escuelas? ¿Hay casos sospechosos en las escuelas? ¿Hay burbujas que han tenido que aislarse? Sí, por supuesto. Por supuesto que hay casos sospechosos, por supuesto que hay casos confirmados, por supuesto que hay burbujas que se tuvieron que aislar, porque es lo que pasa en la sociedad. Y yo creo que ahora, Pedro, es el momento de poner la mirada cuando está creciendo sistemáticamente y particularmente en nuestro departamento, en el departamento de la capital, desde el 30 de marzo, de manera sistemática, la cantidad de casos en donde parece que está con una curva ascendente que no está llegando a su fin y que esto la verdad es lo que a nosotros nos está preocupando. Sí, aparte, bueno, yo lo decía también a esto que vos estás diciendo, pero aparte, a ver, ¿se han vacunado todos los docentes? ¿Se ha vacunado con las dos vacunas, por ejemplo? Ahora Pfizer está diciendo que necesita tres vacunas. Es decir, ¿en qué situación se encuentra un docente que tiene a lo mejor 50 y pico de años y tiene que ir a un colegio? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, a ver, sobre el tema de la vacunación, nosotros en esto eh, hacemos una serie de consideraciones. Es cierto que se avanzó en el proceso de vacunación en la provincia docente en la provincia de Santa Fe.
Eso es cierto, sí, es así. ¿Que es una de las provincias en donde mayor porcentaje de docentes se ha vacunado? Sí, eso no está en discusión. Sí está en discusión cuando la ministra dice, se vacunaron todos los docentes. No, eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque hay un grupo muy importante de docentes, no solamente del nivel superior, no solamente de las escuelas de lo que nosotros llamamos artísticas, ¿no? Lo que es el CREI, coros, sino también muchos docentes de inicial, primario, especial, que se habían anotado y que no fueron convocados, que faltan vacunarse. Faltan vacunarse, Pedro, todos los compañeros que son reemplazantes, que se anotaron y que todavía no fueron convocados. Pero también, Pedro, hay que decirte que hay muchos compañeros que tomaron suplencias los últimos días de marzo y que no tienen habilitada la inscripción. Ahora, son compañeros que trabajan 5 días en una escuela, 4 días en otro, 3 días en otro, y que esos compañeros no tienen derecho a vacunarse. Sí tienen derecho a vacunarse. Y no se están vacunando. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es, ¿destacamos que el proceso de vacunación se lleva adelante? Por supuesto, pero está incompleto. Falta esa condición que también es tan importante de poder tener la primera, aunque sea la primera dosis de vacuna. Pero también creo, Pedro, que la discusión es no solamente la vacuna, la discusión no es solamente el edificio, la discusión no es solamente los asistentes escolares o todo el personal adecuado para el trabajo escolar, sino que también la discusión es la situación sanitaria. Y lo que nosotros vemos es que hay situaciones en algunas localidades de la provincia de Santa Fe y por supuesto del departamento de la capital, en donde están creciendo los casos de manera preocupante. Y entonces creo que no hay que cerrarse como hace el ministerio, que se cierra, que parece que la presencialidad es sine qua non, sin importar las condiciones. Mira, ahora salió en el día de ayer una circular para poder trabajar la presencialidad, para poder trabajar con los alumnos, con las alumnas, tanto en el día de hoy como el día de lunes, para poder conversar sobre la situación del COVID. ¿Es importante hacerlo? Sí. ¿Es importante contagiar cuidados? Sí, es importante. Pero lo que también es importante es no cerrarse en una posición de decir presencialidad sí o presencialidad no, y donde no se debate las condiciones. Nosotros creemos que hay que discutir las condiciones y hay que poner el ojo. Y cuando decimos que hay que poner el ojo en las condiciones, hay que decir claramente, si vemos que los casos están aumentando como están aumentando, va a haber localidades que indefectiblemente van a tener que suspender la presencialidad. ¿Es lo que queremos? No, por supuesto, no es lo que queremos. No, tampoco queremos la pandemia, tampoco queremos estar con un tapabocas, tampoco queremos tener una limitación para poder salir, eso está claro. Ahora, hay una situación que hay que contemplar porque para nosotros, Pedro, no hay derecho a la educación si no hay derecho a la salud, si no hay cuidado de la salud. Y esto me parece que es el eje central del planteo que estamos realizando. Rodrigo, me ha llegado información de que hay muchas escuelas que por ahí, bueno, por un contagio de un familiar o estar cerca, bueno, tienen que aislarse, pedir familia y por ahí faltan gente para educar. ¿Eso lo están notando ustedes? Sí, nosotros lo que estamos haciendo en el departamento de la capital, de Santa Fe la capital, es un seguimiento de la situación escolar, donde estamos siguiendo cómo van avanzando los casos, pero no solamente por la importancia de tener un número, sino también por la importancia de ver si se cumplen los protocolos. Entonces, nosotros vemos que los protocolos se están cumpliendo. Ahora, vuelvo a repetir, todo protocolo, todo cuidado tiene un límite, que es la cantidad de casos que hay en la sociedad. Si esto sigue aumentando, está claro que hay que tomar medidas. Y otra de las medidas que hay que tomar es lo que está pasando hacia el interior de las escuelas. ¿Por qué lo planteo esto? Porque para nosotros, Pedro, es central el derecho a la educación. Nosotros no podemos permitir lo que ha pasado durante el año 2020, que la falta de conectividad,
hizo de que miles de estudiantes pierdan ese derecho. En consecuencia, nosotros hacemos hincapié en esto. Y sí tenemos que decir que hay algunas situaciones en donde el Ministerio de Educación está poniendo trabas para colocar suplentes. Por ejemplo, en algunas áreas que para nosotros son centrales en materia educativa. Por eso está en la propia currícula. Educación física, música, dibujo, tecnología. ¿Por qué motivo? Hay muchos establecimientos educativos que cuando quieren colocar reemplazantes, el ministerio empieza a ponerle trabas, a presentarme una nota, justificarme por qué lo tengo que hacer. Nosotros lo que entendemos es que hay situaciones que tienen que tener una agilidad por parte del Ministerio de Educación para habilitar a que se coloque reemplazantes y que se pueda garantizar el servicio educativo, para que se pueda garantizar el derecho a la educación. Es tan importante las áreas artísticas como matemática, lengua, naturales, ciencias sociales, por supuesto. Y nosotros no podemos permitir que haya una limitación en ese aspecto. Rodrigo, Buenos Aires, por ejemplo, los gremios en Capital hicieron un paro, un reclamo. ¿Se piensa hacer algo en ANSAFE? ¿Tienen algo pensado para poder dialogar un poco con el gobierno provincial? Nosotros lo que hicimos fue una presentación tanto al Ministerio de Educación, donde nosotros también entendíamos que en las decisiones tiene que participar el Ministerio de Salud, sobre la presencialidad y sobre nuestra mirada sobre la situación sanitaria. Por supuesto que se están evaluando una serie de acciones, eso está claro. Ahora, antes de llegar a esas acciones, lo que nosotros esperamos es que el gobierno de la provincia no tenga una actitud tan cerrada, una actitud como diciendo es lo que yo pienso y lo otro no se hace, sino lo que nosotros esperamos es que el gobierno de la provincia habilite la discusión y que podamos intercambiar las miradas que estamos teniendo. En la ciudad de Buenos Aires particularmente ha pasado una situación en donde, en primer lugar, había una presencialidad que no fue acordada con los sindicatos, porque fue una presencialidad absoluta, ¿no? Fíjate vos que vos vas a cualquier establecimiento educativo y vos te encontrás con un grupo de alumnos, no te encontrás con todos los alumnos de la institución, con un grupo, cuanto menos te encontrás con la mitad de los alumnos y de las alumnas que diariamente deberían asistir a la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros insistimos que la presencialidad ahora tiene que ser una presencialidad gradual. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires no, era una presencialidad absoluta, pero no solamente esto, sino que aumentaron muchísimo los casos, en donde no el 80% de los docentes o el 82% como en la provincia de Santa Fe tuvieron la primera dosis, sino que un porcentaje mucho menor se fue vacunado en la ciudad de Buenos Aires, donde además no se le daba dispensas a los compañeros, como por ejemplo compañeros mayores de 60 años, compañeros que tenían comorbilidades, tenían que ir a trabajar igual porque no se le daba ningún tipo de dispensa, no solamente no se lo vacunaba, sino que no se le daba ningún tipo de dispensas. Y bueno, y el aumento exponencial de los casos en la ciudad de Buenos Aires hizo que los sindicatos en donde estamos nucleados, juntos en la CETERA, hayan tomado la determinación de llevar adelante medidas de fuerza. Nosotros no queremos llegar a esa situación, pero para no llegar a esa situación es necesario de que el gobierno escuche, es necesario de que el gobierno nos convoque a dialogar y a analizar las situaciones, porque nosotros también tenemos relevamientos hechos, también tenemos una mirada sobre la situación. Está claro que defendemos la presencialidad, pero la presencialidad, vuelvo a repetir, no puede ser a cualquier costo. La presencialidad tiene que ser con condiciones. Y te puedo decir, Pedro, que hay localidades en la provincia de Santa Fe que ameritan pensar en una suspensión temporaria de la presencialidad para ver cómo evoluciona la situación sanitaria. Sí, Rafaela, por ejemplo, tiene casi el 90%
de las camas ocupadas. La verdad que Rafaela es una de las situaciones que me parece que va a tener que tomar medidas. Sunchale tomó medidas, cerró bastante, restringió, porque justamente el acercamiento a Rafaela y la movilidad, la circulación. Pero te voy a preguntar una cosa. O sea, discúlpame, Sí, si me permitís. sí, Y eso, ese aporte que haces es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos analizar la situación sanitaria, yo te puedo decir, en el departamento de la capital generalmente lo que estamos viendo son los números de contagios, ¿no? La cantidad de sí, contagios sí. diarios y cómo en algunas localidades, yo provengo de una localidad, yo soy santotomecino, y en Santo Tomé tengo que decir que están aumentando considerablemente los Sí, casos. Y sí, creo que sí. es una localidad donde hay que poner la mirada con lo que está pasando, ¿no? E imagínate que en el pico de la pandemia en la ciudad de Santa Fe, que fue en el mes de noviembre, donde había 350 casos Ujú. diarios, en Santo Tomé había 50 y ahora hay 70. Sí, Entonces, hay que poner la mirada, hay que poner la mirada en los casos, pero también hay que poner la mirada en la situación sanitaria. sí, totalmente. ¿Por qué? Porque hay localidades donde hay pocos casos, pero el problema es que si hay que internar a ese ciudadano, ¿a dónde lo van a tener que llevar? A otro lado. Bueno, Y por ejemplo, hoy estuve hablando con compañeros de San Cristóbal. ¿Qué pasa si necesitan internación? Tienen que ir a Rafaela. Y en Rafaela pasa lo que muy bien vos decías, que ya ahí está saturado el sí, sistema sí, sanitario. En la gente consecuencia, de Rafaela se está pensando trasladarla acá a Santa Fe. claro, Es en decir, consecuencia, esa es otra mirada que también nosotros tenemos que prestar atención, y por eso nosotros desde ANSAFE La Capital sostenemos que hay que pensar en propuestas ante esta situación que impliquen suspender la presencialidad en aquellas localidades en donde los casos van aumentando o donde la situación sanitaria así lo sí. amerita. Mira, Rodrigo, te voy a hacer una consulta, que esto es más de cómo lo ves vos, porque yo creo que el presidente Alberto Fernández puso la cabeza, diríamos, en esta medida. Y claro, por este federalismo dio la posibilidad a los gobernadores de poder seguir esta medida, pero el que inició la medida, es decir, el que puso la cabeza, es decir, yo digo vamos a hacer estas restricciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, fue el presidente. Es decir, que yo digo que políticamente a lo mejor esto le puede jugar en contra, pero se decidió a ponerla. ¿Por qué los gobernadores, no acoplan a una situación que, ya alguien puso la cara? No sé si me interpretás. Es decir, Sí, nos sí, sí. adherimos al nivel nacional y ya está. Es decir, no es que nosotros lo querramos hacer, nos adherimos. ¿Por qué no se adhieren? Es decir, ¿cuál es tu idea sobre esto? Porque yo la verdad que la Porque, pienso y no la entiendo. porque, por- porque políticamente es incómodo. Porque políticamente es incómodo. Vos creo que lo sintetizaste muy bien, ¿no? El presidente de la nación tomó una decisión con una idea que era de preservar el cuidado de la salud de la población. Tomó una decisión políticamente incómoda, sí, por supuesto, por supuesto. Y ahora, yo creo que cuando uno está en un lugar de gestión, cuando uno está en un lugar con responsabilidad política, en un lugar en donde tiene que primar, en primer lugar, el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, creo que hay que tomar todas las decisiones que sean necesarias. A ver, eh, si vos me preguntás si a mí me resulta incómodo decir que hay que suspender la presencialidad, yo te voy a decir que sí, porque yo creo que la presencialidad es fundamental. Creo que no existe un proceso de enseñanza-aprendizaje sin la presencialidad. Lo que estamos viendo en estas semanas, Pedro, es cómo van evolucionando los procesos de aprendizaje en aquellas alumnas, en aquellos alumnos, después de un año en donde no tuvimos esa posibilidad de encontrarnos. Es fundamental la presencialidad. Ahora, también está claro que no puede ser a cualquier costo, porque si uno empieza a poner en juego la vida de las personas, yo creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión. Y por eso creo que más allá de las presiones que puedan tener los gobiernos, porque está claro que hay presiones, ¿cómo no va a haber presiones? Si hay grupos políticos, hay grupos de padres,
llamados, autoconvocados, y lo pongo entre comillas, sí, porque muchos sabemos que no son autoconvocados, que tienen una intencionalidad política, que están presionando para la presencialidad absoluta. Justamente dirigentes políticos que durante 4 años se callaron la boca cuando el presupuesto educativo se vino al suelo, cuando dejaron derrumbar las escuelas nacionalmente, cuando no hubo paritaria nacional, cuando un expresidente nos decía que lamentablemente se cayeron en la escuela pública como si fuera una desgracia, y ahora parece que esos dirigentes nos vienen a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. A mí me parece que hay situaciones que son incómodas, por supuesto que hay situaciones que son incómodas, pero yo creo que también hay situaciones donde hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud. ¿Qué estamos mirando nosotros? Con preocupación la situación sanitaria. Con preocupación la situación sanitaria. ¿En las escuelas se cumplen los protocolos? Sí, se cumplen los protocolos. ¿Que las escuelas tienen una transitabilidad segura? Sí. Ahora, en las escuelas se refleja lo que pasa en la sociedad. En la sociedad está aumentando los casos y lo estamos vivenciando en la escuela. Me parece que es el momento de poner la mirada, de poner la atención y de empezar a tomar decisiones si esta situación sanitaria se va incrementando. Bueno, te agradezco muchísimo la salida, Rodrigo. La verdad que uno se va nutriendo de todo lo que ustedes están haciendo, y esto es importante, ¿viste? Para la sociedad y también para la gente. Yo te digo que hay mucha gente que ya hoy me plantea de si mandar al chico al colegio o no. Es decir, ya está un poco asustada, pese a que otros, vamos a ser sinceros, se descargan los chicos, quieren descargarse los chicos. Todo esto existió siempre. En cada momento que hubo alguna o algún parate por algo, siempre hubo esta situación. Yo creo que la situación es que yo me junto, si no mando al chico al colegio, ¿qué hago con el chico? Y bueno, y eso también empieza a generar, ¿no es cierto?, toda esa situación. Entonces, por los votos hay que mandar al chico al colegio, pero hay que mandarlo nomás. Pero no se fija lo que vos decís, el tema sanitario, que para mí es muy importante. Yo vengo caminando toda esta pandemia con la misma situación, y creo que las medidas tienen que ser drásticas y severas. Yo hoy planteaba, ¿por qué no 15, 20 días cerrar todo, como se hizo en el comienzo de la pandemia y dio resultado? ¿Y por qué no hacerlo? Y porque políticamente, como vos decís, es incorrecto en un año eleccionario, y bueno, y acá estamos. Bueno, me parece que la mirada tiene que estar puesta en seguir pensando y exigiendo que el cuidado de la salud tiene que ser lo primero, ¿no? Nosotros estamos convencidos que no hay educación si no hay cuidado de la salud. Y hay que pensar todas las medidas para cuidar nuestra salud y también para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Que me parece que son los dos ejes que nosotros venimos planteando. Bueno, te agradezco mucho, Rodrigo. Hasta nuevo aviso, te vamos a seguir molestando, por supuesto. No es molestia, bueno, es un gusto. Bueno, buenos días. Gracias. Así pasaba Rodrigo Alonso, secretario general de ANSA, FECAP.